I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Las escapadas a escondidas y las citas privadas son un reflejo de lo que significa ser dos almas que buscan refugio en medio de un mundo que los observa constantemente. Y para Taekook, cada momento compartido fuera de las cámaras se convierte en un pequeño acto de rebeldía, una declaración de que su vínculo es suyo y de nadie más. Historias de ellos siendo vistos en lugares inesperados o rumores de viajes coincidentes han encendido la imaginación de más de una persona, pues estas citas privadas no solo son momentos románticos, sino también necesarios, siendo una forma de desconectarse del peso de ser figuras públicas y reconectar con su propia esencia. Lo fascinante de estos momentos es que no se sienten como simples rumores, sino como piezas de un rompecabezas que, al unirse, muestran una historia que crece y se fortalece en secreto, como si cada mirada, cada gesto, cada coincidencia fueran parte de un lenguaje que solo ellos dos entienden, un recordatorio de que su conexión existe más allá de lo que podemos ver. Y si hablamos de momentos icónicos que han tenido Taekook fuera de cámaras, podemos hablar del 3 de marzo de 2023, cuando Taehyun y Jungkook fueron vistos juntos asistiendo al musical Beethoven's Secret, protagonizado por Park Hyun-sing, amigo cercano de Taehyun. Lo interesante de este momento no es solo su presencia conjunta, sino los detalles que rodearon el evento, que parecen hablarnos de un vínculo que trasciende las apariencias. Incluso la disposición de los asientos fue un detalle que llamó la atención de muchos. Taekook estaban juntos con Seojun y Hyun-sik, miembros del Woga Squad, completando el grupo. Sin embargo, lo que realmente emocionó a los fans fue la interacción cercana de Taehyun y Jungkook, que parecían estar completamente cómodos en un entorno público. Algunos asistentes incluso afirmaron haberlos vistos juntos en el baño, un detalle que, aunque casual, se volvió un punto de conversación para los fans que suelen buscar esos pequeños momentos cotidianos que refuercen la autenticidad de su conexión. Un fan compartió una experiencia memorable, pues asistió al musical esperando ver a Taehyun, pero terminó llevándose una sorpresa al encontrarse también con Jungkook. Para completar el momento, logró obtener los autógrafos de ambos, consolidando una anécdota que para ella fue un éxito rotundo. Este tipo de historias no solo emocionan por los hechos en sí, sino porque muestran a Taekook en un estado más natural, compartiendo momentos significativos sin intentar esconder su cercanía. Es un recordatorio de que, lejos de los escenarios y los reflectores, ellos siguen siendo dos personas que disfrutan del arte, la amistad y la compañía mutua. El 11 de diciembre de 2023 marcó un momento inolvidable para los fans de Taekook. Ese día, Taehyun sorprendió a todos al publicar una captura de una videollamada junto a Jungkook en sus historias de Instagram. Una imagen tan sencilla como significativa, mostrando a ambos en una situación bastante cómplice, que llegó en un momento perfecto para consolar a los fans que atravesaban una semana emocionalmente intensa. En la captura, Taehyun le dijo a Jungkook: "Hyun va primero, entra con seguridad mañana", agregando un toque de calidez y cuidado que reflejaba la relación especial entre ellos. La frase no solo mostró el lado protector de Taehyun como Hyun, sino también una forma sutil y auténtica de animar a Jungkook, posiblemente frente a un día importante o desafiante. La publicación no pasó desapercibida, y pronto Dispatch se encargó de cubrir el momento, dando aún más relevancia a esta interacción. Los medios coreanos, siempre atentos a la química entre ellos, no tardaron en referirse a Taekook como la pareja de moda. Este juego de palabras basado en hip, cadera, no solo destacó su cercanía, literalmente unidos en la cadera, sino también su estatus como personas que nunca se podrían separar sentimentalmente. Este gesto público, aunque breve, dejó una impresión duradera. Fue un recordatorio de cómo Taekook sabe equilibrar lo privado con lo público, regalando los momentos genuinos que refuerzan lo especial de su conexión. También, durante el detrás de escenas de Proof Live, un evento especial para celebrar el lanzamiento del álbum Proof, Taehyun y Jungkook fueron vistos bailando juntos en un clip que rápidamente se volvió un tema de conversación entre los fans. Lo que hizo este momento tan especial no solo fue la interacción entre ellos, sino también la autenticidad y la ternura que transmitieron mientras se tomaban de la mano y se deslizaban al ritmo de la música, mostrando una química que parecía completamente natural. Sin embargo, la verdadera realidad vino cuando los bailarines de apoyo confirmaron que Taekook había estado bailando juntos en el set, algo que los fans ya habían notado en los clips compartidos. Así que el testimonio de Antoine Barnes, uno de los cantantes que participó en Proof Live y que hizo uno en vivo en Instagram tiempo después,
Habló en detalle sobre su batalla de baile con Jungkook y mencionó cómo Taehyung también se unió al baile junto a Jungkook, subrayando la energía juguetona y cercana de ellos en ese momento. Esta pequeña anécdota reforzó la idea de que la relación entre Taekook es un equilibrio perfecto entre lo que no se puede ver, pero está ahí para quienes deciden ser más observadores. El video que capturó a Taekook bailando juntos no fue filtrado, fue publicado directamente por una maquilladora que estaba presente en el set. Su publicación en su cuenta personal nos dio una visión más íntima de cómo se veía la atmósfera detrás de cámaras. Aunque breve, el clip mostró cómo ambos disfrutaban de la música y de la compañía del otro, haciendo que los fans se enamoraran aún más de su conexión. Así que estos momentos detrás de escenas son un recordatorio de lo auténtico y natural que es el vínculo de Taekook. No se trata solo de lo que vemos en el escenario, sino también de las pequeñas interacciones llenas de calidez que comparten fuera de los reflectores. El 6 de enero de 2016 marcó el inicio de uno de los momentos más intrigantes y comentados entre los fans de Taekook, cuando Taehyung ganó un premio en un programa de variedades, un viaje en crucero a Okinawa, Japón, por 4 días y 3 noches. Este viaje incluía hospedaje en el lujoso hotel Sampa Misaki Royal, y el premio estaba diseñado para 2 personas. Sin embargo, tras el anuncio, el tema quedó en completo silencio. La empresa no dio detalles sobre si Taehyung había realizado el viaje, y tampoco hubo menciones en redes sociales, dejando a los fans en la incertidumbre durante más de un año. La revelación llegó de la manera más inesperada el 1 de septiembre de 2017, cuando Taehyung compartió en Twitter unas fotos en las que celebraba el cumpleaños de Jungkook. En las imágenes, Jungkook aparecía sin camisa, frente a un balcón con una vista al mar. El pie de foto decía "Feliz cumpleaños a nuestro Cookie", un gesto cariñoso que por sí solo ya habría emocionado a los fans, pero fue el detalle del fondo lo que desató una ola de teorías. Ese mismo mes, Taehyung publicó otra foto en Fancafé, en la que aparecía él mismo en el balcón con el mismo fondo. Este detalle no pasó desapercibido para los fans más atentos, quienes rápidamente identificaron que el lugar en ambas fotos era el Hotel Sampa Misaki Royal, confirmando así que el misterioso acompañante de Taehyung en aquel viaje de 2016 había sido Jungkook. Para añadir aún más significado a este momento, Jungkook utilizó otra foto tomada por Taehyung de aquel viaje como portada para su cover de U2. Este gesto no solo reafirmó la importancia del viaje para ambos, sino que también dejó claro que su relación iba más allá de las narrativas controladas por la empresa. Fue un mensaje silencioso pero poderoso, una forma de compartir un capítulo íntimo de su conexión sin necesidad de palabras explícitas. Este momento se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo Taekook lograba mantener una conexión especial incluso fuera de los reflectores, un recordatorio de que, aunque muchas cosas quedaban ocultas tras el velo de la privacidad, habían fragmentos que, cuando salían a la luz, contaban una historia de complicidad y afecto que iba más allá de lo que cualquier narrativa externa pudiera construir. Del 24 al 25 de abril de 2023, Taehyung dejó a los fans en un estado de pura emoción cuando publicó una serie de fotos en su Instagram, bajo la leyenda "Estos días". Entre las imágenes, una destacó por encima de todas, una encantadora foto de él y Jungkook, tomada después de asistir al estreno de Dream. Este momento, aunque compartido públicamente, estaba impregnado de una calidez y una intimidad que solo ellos parecen poder transmitir. En la foto, Taehyung parece completamente relajado, como si estuviera en su espacio seguro, que sin duda es Jungkook. La cercanía y naturalidad entre ellos hablan más fuerte que cualquier palabra, reforzando esa sensación de complicidad y apoyo mutuo que han demostrado una y otra vez. Además de esta foto, Taehyung compartió un video en el que ambos caminaban junto a los amigos del Woga Squad, Hyun-sik, Woo-sik, Big Boy y otros cercanos al grupo. Sin embargo, lo que hizo que esta foto en particular fuera aún más especial fue el hecho de que, a pesar de estar rodeado de amigos, Taehyung eligió compartir solo este momento doméstico con Jungkook. Este detalle no pasó desapercibido para los fans, quienes no dejaron de destacar lo significativo que es cuando Taehyung muestra estas pequeñas ventanas de su vida privada. La publicación no solo emocionó a los fans, sino que también reforzó la idea de que Jungkook es mucho más que un compañero para Taehyung, es su refugio, su constante en un mundo lleno de cambios y expectativas. Esos gestos, como compartir una foto íntima entre tantas otras posibles, son un recordatorio de cómo ambos priorizan su relación de una manera auténtica y significativa, incluso en el ojo público. Este momento es uno de esos que los fans nunca olvidarán, una mezcla perfecta de espontaneidad, cercanía y el tipo de conexión que solo Taekook puede transmitir, porque son precisamente esos momentos menos populares los que mejor capturan la esencia de Taehyung y Jungkook, en esos gestos sutiles,
en las publicaciones aparentemente espontáneas o los detalles que ellos mismos deciden compartir, es donde se encuentra esa auténtica privacidad que los define. No necesitamos que la empresa estructure una narrativa cuidadosamente diseñada para mostrarnos la cercanía de Taekook, pues en lugar de eso, la conexión entre ellos habla por sí sola, con la naturalidad de una selfie publicada en un momento casual o un video caminando con amigos donde los verdaderos protagonistas siguen siendo ellos. Estos fragmentos de su relación, aunque pequeños, son profundamente significativos porque no están filtrados ni forzados, sino elegidos por ellos mismos. Es en esa autenticidad donde radica el verdadero encanto de Taekook, pues no buscan hacer espectáculo de su cercanía, pero tampoco lo ocultan cuando quieren compartirla. Nos muestran exactamente lo que desean a su ritmo y en su forma, y eso es más poderoso que cualquier narrativa pública, porque viene directamente de ellos, sin necesidad de validación externa. Quienes seguimos su historia desde cerca aprendemos a valorar estas pequeñas ventanas a su mundo, porque son un recordatorio de que las conexiones genuinas no siempre necesitan grandes gestos para ser evidentes. Y en esas tantas imágenes compartidas, Taehyun y Jungkook no solo nos muestran quiénes son, sino también lo que significan el uno para el otro fuera de las cámaras.